El salario mínimo vital, una discusión que en el Ecuador es eterna. Soy Osvaldo Landazuri y esto es GoData. Arrancamos. Los antecedentes respecto al salario mínimo vital van de muchos años atrás. Y es así como al final, en el mes de diciembre, pues trabajadores, empleadores y gobierno se enfrascan en una eterna discusión. Unos, los trabajadores, pidiendo que al menos el salario alcance a lo que en el Ecuador se llama canasta familiar vital. Es aquella indispensable para que una familia viva de manera digna en este país. Por el otro lado, los empleadores afirman que la productividad no ha cambiado, que las pérdidas respecto a diferentes fenómenos, respecto a diferentes situaciones y la rigidez laboral hace que el empleo sea muy costoso en el país. Y en el medio está el gobierno, que generalmente utiliza la inflación como un dato primordial para poder definir el nuevo salario que regirá el siguiente año. Pues bien, ¿qué es lo que debería pasar para que nosotros entendamos cómo se define un salario en los diferentes países del mundo? Pues lo primero es entender que el salario se define por oferta y demanda. Veamos el caso ecuatoriano. Si nos damos cuenta, la oferta laboral en el Ecuador parece que tiene una gran cantidad de personas que no logran encontrar empleo. Es así como un tercio de la población económicamente activa que está con ganas y en edad de trabajar es apenas el que tiene un trabajo formal y remunerado. Por otro lado, nos damos cuenta que la informalidad, la falta de posibilidades para conseguir una actividad formal ha hecho que tanto leyes laborales como el costo del empleo empujen a los 2/3 de la población a una situación ya sea de desempleo o de informalidad. Entonces, el primer punto que debemos de entender es que la oferta parecería ser bastante amplia en el país, pero la demanda que viene por el lado de los empleadores no está creciendo en esa misma velocidad. Entonces, debemos preguntarnos cómo aumentar la demanda laboral. Para aquello hay que entender dos conceptos que son muy importantes. El primero, la inversión. Lo que hemos visto en el país es que tanto la inversión pública como la privada cayeron el segundo trimestre de este año más del 8%. Eso significa que menos empresas están demandando trabajadores porque no están creciendo sus ventas o porque no han invertido para que éstas crezcan. Por otro lado, está el factor de la productividad, un asunto que generalmente suele estar abandonado de las discusiones en el país. Y el último ranking de la CEPAL respecto al Producto Interno Bruto en relación a cada hora trabajada en América Latina es muy decisor. Nos dice que el Ecuador es el país número 15 de 22 respecto a su productividad. Entonces, si nosotros queremos mejorar la disposición del trabajo y la remuneración que reciben las personas que están en relación de dependencia, tal vez la pregunta es equivocada. Es decir, el salario no se le debería manejar solamente como una arista de alcanzar la canasta básica familiar o la canasta básica vital. Debería ser el resultado de analizar oferta, demanda y por último la productividad. Este concepto se relaciona con el país, con el entorno. Debemos preguntarnos entonces cuánto se demora un empresario en desaduanizar, por ejemplo, un contenedor en Singapur, que ocupa el lugar número 1 a nivel mundial, y en Ecuador. La respuesta es que en Singapur se demora apenas horas, mientras que en el Ecuador el promedio es de una semana o más. O por ejemplo, ¿cuánto se demora una persona en obtener un pasaporte en Ecuador o en Chile? Hoy sabemos que en el Ecuador toma el doble de tiempo que en el otro país mencionado, Chile, para poder sacar este documento. Es así entonces que la productividad es el resultado de infraestructura, de macroeconomía, de inversión, de estabilidad. Por lo tanto,
es probable que el próximo año debemos reunirnos trabajadores, empleadores y gobierno, tal vez no para preguntarnos cuánto debe subir el salario, sino para ver cuánto o qué hacemos para hacer que más personas tengan empleo y por lo tanto los perceptores de un salario justo, digno por familia crezcan. Y por otro lado, cómo hacer que la productividad de esa gente que está trabajando se incremente de manera tal que su remuneración crezca naturalmente como una respuesta a la eficiencia y a la productividad del país. Esto fue GoData, soy Osvaldo Landázuri y nos vemos en una próxima ocasión.